Muy bien, pues a título de introducción para el sermón de esta mañana, quiero comenzar directamente diciendo el tema que vamos a tratar. El tema es el centro y la preeminencia en el corazón del creyente, que es el Señor Jesucristo. La centralidad y preeminencia del Señor Jesucristo en el corazón del creyente. Y vamos a ver un poco también en esta línea de pensamiento lo que está aquí el apóstol Pablo mencionando en el texto. Y vamos a ver el Evangelio en la oración, también esa pincelada, el Evangelio en la oración. Porque teniendo esto, tendremos oraciones con una oración correcta, oraciones que llevan abundantes acciones de gracias, oraciones en las cuales nuestras peticiones estarán puestas a los pies del Señor deseando que haga su voluntad, ¿verdad? Como título de la predicación lo he mencionado de la siguiente manera: no hay otra centralidad, solo Cristo y el Evangelio. Y en base a lo que hemos leído, el texto que hemos leído, vamos a ver una serie de reflexiones sobre unas afirmaciones que hace el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Para ello, primeramente, unas pequeñas pinceladas para situarnos en contexto, ¿vale? Estamos en la ciudad de Filipo, que es la provincia de Macedonia, la actual Grecia. El apóstol Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero y llega juntamente con Silas a la ciudad de Filipos, así a grandes rasgos. Y vemos cómo allí Pablo predica el Evangelio y se convierte Lidia. Recordáis de la historia, ¿verdad? En la cual pues, el Señor abre su corazón, viene la palabra de Dios predicada y se convierte esta mujer, ¿no? Seguidamente vemos que luego por causa del Evangelio Pablo y Silas son encarcelados. Acordáis de la mujer con espíritu de adivinación, ¿verdad? Y en la cárcel vemos cómo predica el Evangelio después de un hecho extraordinario al carcelero de Filipo y se convierte allí en la cárcel, ¿no? ¿Qué debo de hacer para ser salvo, no? ¿Acordáis lo que dijo, no? Y Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después, puesto en libertad, después de una serie de circunstancias, van a la casa de Lidia y continúan su viaje a Tesalónica. Pero eso ya es otra historia. Pasan 10 años, Pablo está en la cárcel en Roma y Epafrodito viene con una ofrenda de los hermanos de Filipo y vemos cómo el apóstol Pablo, pues desde la cárcel les escribe esta epístola con unas verdades impresionantes, pero con mucho agradecimiento por esta ofrenda, ¿no? Esto un poquito a grandes rasgos el contexto de la epístola a los filipenses. Bajo este contexto vamos a considerar en los versículos del 3 al 7, comenzando con el versículo 5, versículo 3, una serie de impresionantes realidades que menciona aquí el apóstol Pablo. Vamos a leer. Doy gracias a mi Dios siempre, versículo 3, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Aquí nos paramos. Nos paramos aquí y quiero resaltar esta frase: por vuestra comunión en el Evangelio. Una frase muy significativa, ¿verdad? O sea, una frase recurrente, ¿no? Una frase en la cual hay un mensaje detrás de ella, en la cual menciona el apóstol Pablo. Así que, primera consideración, la comunión con el Evangelio. Y el texto en su conjunto, vemos como Pablo está orando por los hermanos de la iglesia local en Filipo, por esta realidad que haya en sus vidas. Oro y doy muchas gracias, hermanos de Filipo. Desde la cárcel os escribo. Muchas gracias por vuestra ofrenda, pero muchas gracias por vuestra comunión en el Evangelio, ¿verdad? Y realmente vemos estos pasajes en el conjunto del capítulo 1 de Filipenses y vemos que hay una evidencia innegable, tanto en el apóstol Pablo
como en la iglesia a los hermanos de Filipo. Y es que el Evangelio estaba en el mismo centro del corazón de Pablo, pero que también estaba en el mismo centro del corazón de los hermanos en Filipo. Y estaba pensando un poco en esta realidad, en esta comunión mutua, la comunión en el Evangelio. Estaba pensando, wow, en nuestras vidas, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? En la iglesia local, ¿no? Hay esa comunión, primeramente, con el Señor y luego, evidentemente, unos para con otros, ¿no? Y estaba pensando un poco en esta relación estrecha entre Pablo y la iglesia en Filipo. Y vemos cómo esto es una realidad. Es interesante ver este enlace, ¿no? Que no cabe la menor duda que para el apóstol Pablo, desde el camino de Damasco, cuando se convirtió, hasta, bueno, en este caso, escribiendo la epístola a los hermanos en Filipo, el Evangelio de Cristo era su vida, el Evangelio de Cristo era su devoción, su predicación, el Evangelio de Cristo era su todo en el corazón de este hombre. Y lo manifiesta en esta carta: doy muchas gracias a vosotros, oh filipenses, por vuestra comunión en el Evangelio. Y lo manifiesta así, orando, en oración, dando gracias a los hermanos porque andaban en esta comunión con el Señor, en comunión en el Evangelio. Y vemos que todo eso lo hacen con toda fidelidad a Dios. Aquí vemos cómo nos dice el texto en el versículo 5, el apóstol Pablo orando, diciendo, desde el primer día hasta ahora. Nos dice, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Desde la fundación de la iglesia de Filipos, hasta el momento en el cual salía la tinta de la pluma del apóstol Pablo, escribiendo estas palabras tremendas, manifestando la comunión y la fidelidad a Dios. Y con ello llegaba a esa participación los hermanos con el apóstol Pablo del Evangelio del Señor Jesucristo en comunión unos con otros, ¿verdad? Al final del 7 lo dice, ¿no? Nos dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esa comunión, esa relación intrínseca unos para con otros. Y estaba viendo un poco cuál era esa gracia en todo este contexto que está hablando aquí el apóstol Pablo, en ser usados por el Señor, juntamente con Pablo, como instrumentos para el Evangelio. Y es algo que eso lo produce la comunión con el Señor, la comunión unos con otros y todos juntos sirviendo al Señor en el Evangelio. Vemos el corazón de Pablo, ¿verdad?, intercediendo por los hermanos en oración, y el texto lo manifiesta de una manera preciosa, lo hace con fidelidad. El apóstol Pablo era un hombre fiel en oración, era un hombre con acción de gracias y era un hombre, un hermano, que oraba con gozo, rogando por la iglesia de Filipo. En el versículo número 3 y 4 lo menciona, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, con fidelidad, con acción de gracias y con gozo rogando por la iglesia de Filipo. Luego en el versículo 8 manifiesta el amor de Pablo hacia los hermanos con el siguiente broche de oro. Vamos a leer el versículo también 8, que nos dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11 nos dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Vemos aquí el corazón del apóstol Pablo hacia los hermanos en los cuales está orando y está intercediendo, ¿verdad? Vemos aquí que dice, ojalá abunde en oración, intercedo por vuestro amor, por vuestro conocimiento, la palabra de Dios, que con sinceridad e integridad y llenos de fruto, en el cual se manifiesta ese corazón del apóstol Pablo en comunión hacia la iglesia de Filipo. Me gustaría hacer un inciso aquí, pensando en cómo entraba Pablo en la vida de los filipenses. Y elevo la siguiente pregunta. ¿Cómo entro yo en la vida de mi hermano en Cristo? Es algo precioso y maravilloso esta realidad. ¿Cómo entro yo en la vida de mi hermano en Cristo? La mejor manera es llevándolo en oración a los pies de Cristo. Y hermanos, yo doy muchísimas gracias por cómo cada uno de vosotros entráis en mi vida. Y con todo mi corazón os lo digo, realmente sois una bendición del cielo, en la cual pues el Señor está usando a cada uno de vosotros en mi corazón, en la comunión con el Evangelio. Es algo precioso y es algo maravilloso. Miguel sabe de lo que estoy hablando. Seguimos, ¿vale? Seguimos. Aquí me gustaría hacer una parada y hacer unas consideraciones también para meditar lo que es la comunión con el Evangelio, ¿vale? Para esto, para que sea una realidad la comunión con el Evangelio, hay que tener bien claro de que se tiene que haber nacido de nuevo. Primeramente, ¿vale? Primeramente, haber nacido, creer en la persona del Señor Jesucristo y recibirle por la fe como único Salvador. Y en segundo lugar, para que esa comunión con el Evangelio sea una realidad en cada una de nuestras vidas, entonces vivir conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y todos ellos, hermanos, en el poder y en la gracia de Dios. Y me gustaría resaltar esta frase también, en el poder y en la gracia de Dios. Y siguiendo con el texto, Pablo se lo manifiesta a los filipenses de la siguiente manera, en el versículo 6, lo menciona así. Nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, versículo 6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos dice así. Y estaba viendo este texto, ¿no? Estando persuadidos de esto. ¿Qué es estar persuadido? Estar persuadido es ser conscientes de algo explicado y luego entendido. Ahora bien, conforme al pasaje, conscientes y persuadidos ¿de qué? ¿De qué? Pablo lo revela de forma clara y transparente y cristalina. Estando persuadidos, y aquí está la clave en la comunión, para la comunión del Evangelio. La clave es Dios mismo. Dios, el primero, da el primer paso para esa comunión en la cual el apóstol Pablo menciona esta realidad con la iglesia local de Filipos, ¿verdad? Desde que comenzó, aquí podemos ver la salvación, la perfeccionará, aquí podemos ver la santificación. Salvación y vida cristiana, y en todo ello Dios presente en esta ecuación. Es algo tremendo. Todo ello por la gracia de Dios. Notemos, hermanos, que esta afirmación que aquí está dando el apóstol Pablo en el versículo 6 está en el contexto del Evangelio en cada una de las vidas de los creyentes. En la vida de los creyentes. Sí que realmente se puede ver el enfoque del inicio de la iglesia y hasta el día del Señor. El Señor perfecciona todo el ministerio a lo largo de toda la historia. Pero concretamente está hablando de la iglesia de Filipos, en la cual menciona esta realidad, ¿verdad? Estando persuadidos de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Por eso, hermanos, insisto, la comunión en el Evangelio se produce por la centralidad, preeminencia y señorío de Cristo en el corazón del creyente. Y en el contexto del pasaje, Pablo, orando, reconoce con ello la participación de los hermanos en comunión, unos con otros, con el Evangelio, para ser usados por Dios. La comunión en el Evangelio, esto nos lleva en catapulta a la segunda consideración para hoy. Y llegamos al versículo número 7. El apóstol Pablo continúa manifestando su corazón hacia los hermanos en Filipo y leemos el versículo 7 que nos dice: como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora les manifiesta, entre otras muchas cosas, este pasaje, siguiendo en esta línea de pensamiento de Pablo, orando por los hermanos en Filipo. Ahora les manifiesta, dice, os tengo en la defensa y confirmación del Evangelio. Aquí la segunda reflexión, la confirmación del Evangelio. La comunión en el Evangelio, la confirmación del Evangelio. Según he podido consultar en algunos comentaristas, para ver los siguientes hermanos, un comentarista, William MacDonald, dice lo siguiente, en cuanto a lo que dice el texto, refiriéndose a la confirmación del Evangelio. Dice lo siguiente, y cito: podría ser que se relacionase con el establecimiento del mensaje del Evangelio, de manera más firme en los corazones de los que ya son creyentes. Fin de la cita. También otro comentarista lo dice de la siguiente manera, y dice, tiene que ver con la fuerza desde dentro, es decir, la edificación de los cristianos. Y leo la siguiente reflexión. Hablando de edificación, ¿cómo edifica nuestra vida? ¿Cómo se edifica nuestra vida cristiana? Se edifica sobre el único fundamento válido que es Cristo, para que Cristo sea el centro de nuestro corazón. Subraya esto, por favor. Sabiendo exactamente qué es el Evangelio, para luego poder vivir nuestras vidas en santidad conforme a las Sagradas Escrituras. Son comentaristas, ¿vale? Ten en cuenta de que son herramientas útiles, pero que en definitiva, lo que es concluyente es lo que dice la palabra de Dios. Lo que es realmente importante, lo que dice el texto en su contexto, para recibir el mensaje correcto, ¿verdad? Ahora bien, la siguiente consideración que pongo sobre la mesa, a la luz de este versículo, y su línea de pensamiento, es preguntarnos, ¿vale? Preguntarnos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice confirmar el Evangelio? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Apelando al significado de la palabra confirmar, es corroborar, que es en base al significado de la palabra confirmar el Evangelio. Una de las motivaciones del apóstol Pablo podemos barajar ciñéndonos al significado de la palabra, de esta palabra. Es afianzar el corazón, o sea, afianzar nuestro corazón en lo que realmente es la definición escritural del Evangelio. Confirmar el Evangelio. Y para poder confirmar el Evangelio, para poder confirmar se debe saber lo que se confirma para luego poder ratificarlo. En otras palabras, para poder confirmar el Evangelio se debe saber lo que es el Evangelio. Se debe saber lo que es el Evangelio. Y el apóstol Pablo está hablando para la confirmación del Evangelio. Ahora bien, con ello una reflexión, ¿vale? En forma de pregunta. Y contestémonos a nosotros mismos. Es importante esto, pienso yo, hermanos. Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? Hazte un autoexamen y defínelo en tu corazón, ahora mismo, ya, sin decir nada. Pero, ¿qué es el Evangelio
conforme las Escrituras, para que tú puedas confirmarlo, ratificarlo y afianzarlo en tu corazón. Lo podrías definir con textos concretos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y realmente, como mencionaba, hermanos, esto es importante porque nos afianzamos en la fe. La única fuente válida que son las Escrituras. Estar empapados de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Hay un texto que lo menciona en el contexto del Evangelio. Nos dice, por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y realmente es importante que tengamos afianzado en el corazón y decir, el Evangelio, conforme el consejo de Dios, es esto. Es esto. El apóstol Pablo, viendo aquí en la epístola a los Filipenses, una pincelada fuera de esta epístola, dice en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, él define el Evangelio de la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, ¿el qué? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Qué recibisteis en el Evangelio? En el cual también perseveráis. ¿En qué? En el Evangelio. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Creer en qué? En el Evangelio. Pero es que tiene que estar bien afianzado y saber lo que es el Evangelio. Es decir, a mí mismo, a mi alma, el Evangelio es esto, esto y esto, conforme las Sagradas Escrituras. Y en esto lo afirmo y lo ratifico en mi corazón. Y he aquí el Evangelio del Señor Jesucristo manifestado por el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio en el cual el Señor manifestó estas tremendas palabras. Y esto, hermanos, son las buenas noticias manifestándolas en las Escrituras a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, llevándonos a la eternidad pasada, viendo ya al Señor obrando en este escenario, en el cual, pues ya antes de la creación del tiempo ya lo manifestó, manifestando proféticamente a lo largo de las Escrituras, con la simiente de la mujer, llevándonos a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, llevándonos la raíz de la tribu de Judá, el rey David, viendo los profetas cómo van retumbando a lo largo del Antiguo Testamento, llevándonos a ese niño que iba a nacer en Belén de Judea, para luego ese hijo en el cual fue crucificado en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Y vemos que el Señor lo confirma, lo ratifica y lo afirma de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la confirmación del Evangelio. Si no tienes ningún texto, coge ese texto, guárdalo en tu corazón, y si tienes que definir el Evangelio, Juan 3:16. Tiene mucha más extensión, evidentemente, en la cual pues lo manifiesta de una forma a lo largo de la Escritura. Pero si no tienes ningún texto que defina el Evangelio, quédate con este. O sea, yo pienso que es importante que sepamos definir el Evangelio y explicarlo. O sea, el Evangelio, hay muchas cosas que no son el Evangelio, pero si algo es el Evangelio, Juan 3:16, afiánzate en este precioso texto. La confirmación del Evangelio en el corazón se manifiesta evidentemente con la centralidad de Cristo en cada una de nuestras vidas, de nuestras almas. Llegando a la tercera y última consideración, en el versículo 7 también el apóstol Pablo manifiesta la defensa del Evangelio. Tercera consideración, la defensa del Evangelio. La comunión, bien. La confirmación, bien. Y ahora la defensa del Evangelio. También, según algunos comentaristas, he estado mirando y la palabra defensa se refiere a defender.
llanamente. Apologética. O sea, la palabra apologética es defender con argumentos, no tiene más misterio que eso. La defensa del Evangelio. Y a continuación, me gustaría decir una realidad incuestionable, y leo literalmente, porque no quiero que se quedase nada en el tintero. Bajo esta afirmación, la defensa del Evangelio. Dios no necesita de nosotros, ni de nadie, ni de nada, para defender el Evangelio. Sin embargo, Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que defendamos el Evangelio. Y realmente el creyente debe ser un defensor del Evangelio, ¿verdad? Y defender el Evangelio es un fruto evidente que en el centro de nuestro corazón está nuestro Señor Jesucristo y su señorío es una realidad en cada una de nuestras vidas. Ahora bien, la siguiente cuestión práctica es: ¿qué es la defensa del Evangelio? Yo he puesto la siguiente definición. La defensa del Evangelio en sus términos generales es ni más ni menos que creer, decir y vivir lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y eso lo vemos que el apóstol Pablo, a lo largo de su ministerio, a lo largo de su conversión en el camino de Damasco y por todos sus viajes misioneros, es lo que estaba haciendo, viviendo y defendiendo el Evangelio, creyendo, viviendo y entregándose por completo a lo que el Señor le fue llamado a través de las Sagradas Escrituras, a través del Evangelio. Es algo en el cual pues, es manifestado. Y aquí en el texto, Pablo lo hace y lo desarrolla de la siguiente manera. Pablo lo dice a los hermanos en Filipo de la siguiente manera, en el versículo 12 al 14, nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí vemos que el apóstol Pablo, en todas las circunstancias que le sobrevinieron, concretamente dando testimonio con estas palabras, fueron para el progreso del Evangelio. Y también en el versículo del 15 al 18 menciona que él está puesto por el Señor, evidentemente, para la defensa del Evangelio, literalmente. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y esto lo menciona del versículo 15 al 18, que leemos para pillar la idea de pensamiento. Del 15 nos dice algunos, el versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cualquier circunstancia que a Pablo le viniese, él tenía bien claro de que estaba puesto para la defensa del Evangelio, para la defensa del Evangelio. En el versículo 19 al 21, ¿cómo defiende Pablo el Evangelio? Lo matiza de la siguiente manera. Y leemos del 19 hasta el 21. Dice: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo en él estaba lleno del Evangelio, tanto en la vida como en la muerte. El texto manifiesta y luego dice ese sentimiento, ¿no? Ay, que no sé qué hacer. Marchar muchísimo mejor, pero quedar por la obra pues también es necesario, ¿no? Entonces, tanto en la vida como en la muerte estoy rebosando del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad?
Y con este sentir, poderosísimo sentir, el apóstol Pablo les exhorta a los hermanos en Filipo cómo defender el Evangelio. En el versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea lo que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, y aquí está, que estéis firmes, la firmeza, en un mismo espíritu, unidad, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, puesta la fe en el Señor Jesucristo y viviendo para Él. Y continúa en el versículo 28, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Me encanta esa coletilla, y esto de Dios, ¿no? O sea, detrás de bastidores está el Señor. Como esta mañana hemos escuchado al hermano Iván, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pues en nuestro andar diario, defendiendo el Evangelio, está el Señor, y esto de Dios, ¿verdad? Y es algo en lo cual podemos completamente descansar. Para finalizar este punto y llegar a la conclusión, he relacionado un decálogo, solamente voy a leer el enunciado, está respaldado con versículos detrás de él, ¿vale? Pero no voy a mencionarlos, si alguno lo quiere, que me lo pida, ¿vale? Voy a solamente mencionarlos, en lo cual un decálogo que manifiesta con ello la defensa del Evangelio, en vivir para Dios, ¿vale? Primero, no te avergüences del Evangelio. ¿Cómo vas a defender el Evangelio si te avergüenzas o me avergüenza? El segundo, contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos, ¿verdad? Judas también lo menciona. Tercero, estate siempre preparado. Primera de Pedro 3:15. Bien. Reprende la falsa doctrina. 4. La quinta, estate nutrido con la palabra de Dios. La sexta, retén la palabra del Señor. La séptima, déjate ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La 8, importantísima, usa bien la palabra de verdad. La 9, sé un testimonio de vida piadosa en santidad. La 10, haz la gran comisión, testimonio del Evangelio a toda criatura. Un decálogo muy sencillito que tú puedes añadir y puedes, en fin, ¿no? Pero en definitiva, la defensa del Evangelio es vivir conforme las sagradas de las Escrituras. Eso es defender el Evangelio, ni más ni menos. Pablo lo hizo, se lo manifestó a los hermanos en Filipo, en oración, teniendo ese corazón de amor hacia ellos. De hecho, al finalizar esta consideración, estaba pensando cómo resume Pablo su vida, defendiendo la fe. ¿Lo acordáis? Segunda de Timoteo 4:7, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Resumen con 4 palabras de lo que fue la vida de Pablo, ¿verdad? Bien, a título de conclusión, elevo la siguiente pregunta. ¿En qué lugar tenemos nuestros corazones con referencia a la persona de Jesús y del Evangelio? Espero que esté en el centro, ¿verdad? Pero es bueno preguntarnos, porque a veces nos podemos, no sé, pero que es bueno preguntarnos. Y por otro lado, ¿cuál es la característica de tu oración? ¿Está impregnada del Evangelio de Cristo? En todos sus ámbitos generales. Está impregnada de lo que es una oración agradable a Dios en el Evangelio. Para este mensaje, pues hermanos, yo pido pues, que nos quedemos con esas 3 palabras en las cuales el apóstol Pablo menciona, ¿no? Comunión, confirmación y defensa, orando por los hermanos de la iglesia de Filipo. Y recordemos, hermanos, que en cada una de nuestras vidas cristianas, ¿quién debe de estar en el centro? Es Cristo. Es Cristo. Él nos da la comunión con el Señor. Es Cristo quien nos confirma lo que es el Evangelio a través de su palabra.
Y Él nos dice que vivamos conforme al Evangelio, defendiéndolo. Así que muchas gracias, hermanos, por escucharme y deseando que el Señor bendiga pues, su palabra en cada una de nuestras vidas. El Evangelio presente, el Evangelio y Cristo presentes en el corazón, en el centro del corazón del creyente. Pues que el Señor os bendiga.